donde pues sean necesitados, en este caso por parte del sistema inmunológico. Sí, en el timo solo vamos a encontrar linfocitos T, exactamente. Sí, su maestro está enfermito y no puede estar con ustedes, entonces por eso no ha estado, pero pronto va a volver. Bueno, vamos a otro órgano de importancia. Entonces quedamos linfocitos T en el timo, madurarlos, bueno, almacenarlos hasta su maduración. Y el otro órgano de gran importancia del sistema linfático y que también obviamente es de importancia para el sistema inmunológico es el vaso, el cual este es un órgano liso esponjoso, es casi tan grande como el puño de una persona, más o menos. Se encuentra justo por debajo de la caja torácica de su lado izquierdo y este está formado por dos tipos esenciales de tejido, cada cual obviamente tiene un cometido diferente, realizan funciones diferentes. Podemos ver el vaso que parece como un riñoncito en esta forma y tiene dos pulpas, una pulpa blanca que en la imagen pueden ver un poquito de color más claro y la pulpa roja que es la de mayor proporción en todo el vaso. Todo glóbulo blanco es linfocito, bueno, es un linfocito. Sí, sí, a los glóbulos blancos les decimos linfocitos, ya sea linfocitos B o T, y dependiendo de, de los tipos de linfocitos T, siguen siendo glóbulos blancos. Entonces, en la pulpa blanca forma parte del sistema inmune porque aquí va a producir esos linfocitos, pero aquí produce de alguna manera los linfocitos B, que son los especializados en cierta respuesta inmunológica, que es de respuesta humoral. Estos linfocitos generan anticuerpos. Los únicos capaces de generar anticuerpos son linfocitos B. ¿Ok? Los linfocitos T no generan anticuerpos, pero los B sí, y los B son los que se encuentran en el vaso, justamente en la pulpa blanca. Aquí se producen estos linfocitos. Y en la pulpa roja, aquí tiene más funciones. Aquí no nada más es enfocado al sistema inmunológico. Ándale exactamente. T de timo, B de vaso. A lo mejor relacionar el T y el B con las iniciales de los órganos. De hecho, de ahí vienen los nombres. T de timo y B de vaso. O sea, linfocito T de timo, linfocito B de vaso. Exactamente, los B salen del vaso una vez que se hayan producido y estos pueden salir un poquito inmaduros y pueden viajar a torrente sanguíneo, llegar a un ganglio linfático y ahí estar hasta su maduración. La pulpa roja entonces filtra la sangre, elimina el material de desecho, eso es muy importante. Esta contiene obviamente otro tipo de glóbulos blancos que le vamos a llamar fagocitos. Estos fagocitos son aquellos capaces de comerse agentes extraños como bacterias, hongos, virus, parásitos, bueno, dependiendo, ¿no? De qué fagocito estamos hablando. También controla los glóbulos rojos, estamos hablando de los eritrocitos, y destruye todos aquellos que tienen bueno, anomalías. Haz de cuenta que es como un regulador, los analiza conforme a su membrana de, de esa célula o en el caso de los eritrocitos también de la membrana y si lo ve capaz, o sea que todo esté perfecto, que no tenga alguna anomalía, le da permiso de que se vaya a torrente sanguíneo, hablando de eritrocitos, y si no está bien formado o se encuentra alguna anomalía, lo manda a la apoptosis.
Por eso en algunas ocasiones dicen que el vaso es el cementerio de los eritrocitos porque aquí tienden a morirse. ¿Por qué? Porque controla obviamente a estos eritrocitos de si es bueno, pues lo deja irse. Si encuentra alguna anomalía, lo detiene en el vaso, lo obliga a hacer apoptosis y ahí ya nada más se vuelve desecho celular. Am, Sí, sí se producen en la médula ósea, claro que sí, se producen y tienden más a llegar a madurarse en el vaso, o sea, ayer lo vimos, en el timo llegan a madurarse los linfocitos T y en el vaso tienen, o sea, llegan a madurarse, más que producirse aquí se maduran, pero también aquí interfieren un poquito las etapas de la vida. Ajá. O sea, la mayoría de nuestra vida siempre vamos a producir, perdón, la mayor cantidad de los linfocitos B y T siempre van a ser en la médula ósea y luego se van al vaso si son linfocitos B a madurarse y se van al timo los linfocitos T a madurarse. La mitocondria es una bacteria fagocitada, pues de hecho hay una teoría de la evolución donde dice que la célula fagocitó a una mitocondria para ser más evolucionada, más exactamente la endosimbiótica, para ser una célula más compleja. Entonces, sí, realmente de ahí viene que fagocitó a una procariota y una procariota pues es una célula que puede ser una bacteria. Exacto, a los plastos, como los cloroplastos fueron a los que fagocitaron. Ujú. Sí, estoy hablando de la teoría endosimbiótica, me preguntaron sobre la mitocondria. Si todas las células inmunitarias se producen en la médula ósea, es verdad. La médula ósea tiene la capacidad de producir todas las células inmunológicas. El material de desecho se va a torrente sanguíneo, llega a lo que es a los riñones y los riñones filtran ese material de desecho, lo que es líquido o partículas pequeñas y lo demás se va a desechar por medio de las heces fecales. Entonces se desechan por la orina y por las heces fecales. Si no elimina esos linfocitos que están mal o eritrocitos que están mal o todas las células que puedan regular el vaso, lo que va a suceder es que nos va a hacer propensos a cáncer porque esas células ya no las obligan a hacer apoptosis y entonces se vuelve una célula maligna que va a seguir dividiéndose y esta célula que sigue dividiéndose está mal y entonces nos va a provocar un tipo de cáncer, ¿no? Va a variar. Ya me perdí con las preguntas. No sé si a alguien me falta, pero aquí tengo, si me pasa una pregunta, o sea, si a alguien no le contesté algo, vuélvamela a preguntar, por favor. ¿Qué órgano produce los linfocitos? Bueno, siempre nos vamos a ir con la médula ósea, siempre va a tener mayor importancia en quién produce. Este, ajá, pero sí es una pregunta un poco para que no es tan específica como en el T o B, mejor contestamos con médula ósea. Los linfocitos B sí también pueden madurar en médula ósea, pero generalmente los mandan al vaso porque en el vaso los regulan, los verifican si están bien o no. Y entonces al verificar si están bien o no, lo que hace el vaso es ese cementerio. Si está mal, lo manda a hacer apoptosis, si no, lo deja circular. Por eso sí pueden madurar, pero deben de terminar otra vez en el vaso.
para ser regulados. Sí pudiera utilizarse una extracción de médula ósea para usarse en varios tratamientos que involucren al sistema inmunológico. Em, Pero, por ejemplo, es difícil hacer una extracción de médula ósea a algún paciente porque pues, es complicado. En este caso involucra que si alguien le va a donar médula ósea, tienen que estar compatibles o ser muy compatibles, si no su cuerpo la va a rechazar y entonces le va a provocar cierto problema inmunológico que no tenía y que le va a terminar dañando de alguna forma distinta y más si es por cáncer, la médula ósea rechazada le va a provocar que su sistema inmunológico se debilite aún más o su cuerpo se debilite aún más y entonces podría ser un problema. En la pulpa blanca, los fagocitos, bueno, en general como los macrófagos, sí pueden producirse en la pulpa blanca, pero tienden a ser más característicos de la pulpa roja. Ajá. O sea, si se producen en la pulpa blanca, tienen que irse a la pulpa roja, igual a ser controlados. Como les digo, pueden ser que los regulen, de decir, tú estás bien, continúa, tú no, y así. Entonces, como los macrófagos son fagocitos, pertenecen justamente aquí, pero es más su maduración y regulación en el vaso, más que su producción. Su producción tiende a ser en la médula ósea. Madura, ajá. Sí, era justo lo que les comentaba. Se refiere más a una maduración completa en el vaso y una vez que termine su maduración, su verificación si están bien o no. Bueno, creo que esta ya había contestado. ¿Qué pasaría si los linfocitos dañados no se eliminan? Si no se eliminan, entonces empiezan a producir mal y esto nos provoca cáncer. No, el vaso tiene más funciones, pero en este caso es lo más importante de su funcionalidad, porque también tiene hormonas que se controlan, que controlan la funcionalidad del vaso. De hecho, está la vena esplénica, muy importante. La terminología esplénico hace referencia al vaso. Siempre que lo encuentren en un examen como esplénico, hace referencia al vaso. Los linfocitos T se producen en la médula ósea y pueden madurar en la médula ósea, pero suelen irse a madurar al timo. En el timo es donde se maduran y se regulan. Exactamente, sí, los linfocitos lo vamos a dejar como general. Se producen en la médula ósea y se maduran en el timo, los T y los B en el vaso. Ajá. Exacto, exacto. Así es. Entonces, nada más recuerden esto. Los B es que cuando llegan inmaduros, en realidad, pues se les llama esos linfocitos inmaduros, pues es como van a crecer, desarrollarse para que sean especializados en su funcionalidad. Si son inmaduros, no tienen la capacidad de realizar lo que hacen. ¿Ya vieron sistema inmunológico, chicos? ¿No? ¿Sistema inmune no? Ah, sí, no. Más o menos, ok, ¿no? Ok. Bueno, pero en esta clase en línea, ajá, inmunología, sistema inmune, porque se relaciona mucho, sí, con su profesor Jorge, porque se relaciona mucho con este sistema y deben de entender como los linfocitos T que hacen, los linfocitos B y quiénes son los fagocitos, para que les quede mucho más claro. Ah, bueno, y en seminarios también. Ujú. Ok.
Mm, ok, la médula. Ok, la médula ósea, estamos hablando que es un tejido. La médula ósea se encuentra en los huesos huecos. Ajá. Tiene que estar en el centro de la mayoría de los huesos huecos. No, o sea, no puede estar en todos, esta médula ósea. Y hay dos tipos de médula ósea. La médula ósea está la roja y la amarilla. La médula ósea roja contiene las células madres sanguíneas que se transforman en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Sí? Y la médula ósea amarilla está compuesta en su mayor parte de grasa y contiene las células madre que se transforman en cartílago, grasa o células óseas. Ajá, entonces, la médula ósea se ve un poquito en la cuestión de la anatomía del hueso, porque pues son esos huesos, eh, es un hueso compacto, un hueso esponjoso y la médula ósea, que es la parte interna de los huesos huecos. Entonces, como les digo o les repito, hay dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja contiene las células madres sanguíneas que se transforman en glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son los linfocitos, los fagocitos o macrófagos, todos, y plaquetas. Ajá, que la médula ósea amarilla está compuesta pues en su mayor parte de grasa y también contiene células madre que se transforman en cartílago o células óseas. Ujú. Entonces, aquí, en esta parte, lo que nos interesa justamente es la médula ósea roja, porque ahí es donde se producen los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, que esos eritrocitos, aquí les digo que luego el vaso lo conocen como el cementerio de los eritrocitos, porque pues llegan a morirse, bueno, pues llegan a ser regulados y si no son funcionales, pues se mueren o los mandan a hacer apoptosis. No, los linfocitos B tienen respuesta humoral. Exactamente. El vaso es como un riñón, pero en este caso es un verificador de linfocitos y eritrocitos. Ujú. Los linfocitos B se verifican justamente en el vaso, incluyendo a los eritrocitos. Los monocitos celular. Los monocitos tienen una respuesta celular. En realidad, los únicos que tienen una respuesta humoral son los linfocitos B. De ahí en fuera, los demás linfocitos o células inmunológicas tienen la respuesta celular. Pues la función de la médula ósea es justamente crear glóbulos rojos, glóbulos blancos, hablando de la médula ósea roja, o de la amarilla, que habla de crear células específicas o creadoras del hueso, grasa. Entonces tienen lo que es la médula ósea, tiene células madres que se dividen en este tipo de células específicas del sistema inmunológico, de los eritrocitos o de la amarilla, que sería de la grasa, o células óseas. Esa sería la función de la médula ósea. Los mastocitos en realidad como tal no son tanto de respuesta humoral porque, bueno, se consideran como que sí,
bueno, Ceneval más bien los considera que sí es de respuesta humoral, porque ayuda a los linfocitos B a realizar su función. Ajá. ¿Qué función hacen los linfocitos B? A ver, ¿qué se acuerdan de qué función hacen los linfocitos B? Ok, muy bien, muy bien. Producción de anticuerpos, muy bien. Marcar a las células extrañas, claro que sí, creando los mismos anticuerpos, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, también avisa cuando los linfocitos B, su función principal es la producción de anticuerpos y de hecho de ahí viene la respuesta humoral. La respuesta humoral nos dice que son aquellas células del sistema inmunológico que son capaces de crear anticuerpos. ¿Y quiénes son los únicos encargados o que pueden crear anticuerpos? Los linfocitos B. Los linfocitos, perdón, los mastocitos, estos no pueden formar anticuerpos, pero sí ayudan a la estimulación o ayudan a los linfocitos B a crear los anticuerpos. Pero su función principal de los mastocitos es liberar histamina que provoca inflamación. Sí, 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 eso está bien. Hay muchos chismosos en nuestro sistema inmunológico. Ujú. Depende de la respuesta, va a estar involucrado un chismoso o el otro. Bueno, aquí el título de este esquema dice general del sistema inmune, pero vamos a hablar un poquito más sobre el sistema linfático. Como les decía ayer, el sistema inmune utiliza los órganos del sistema linfático para producir los anticuerpos, bueno, para producir las células inmunológicas, para madurarlas, almacenarlas, regularlas, transportarlas, porque el sistema inmunológico, pues como tal, no tiene órganos verdaderos, sino toma prestados los del linfático. Vimos las amígdalas, los cuales que junto con las adenoides, aquí dice que producen anticuerpos, pero es más con la cuestión de que en esa zona se encuentran muchas bacterias, hongos que entran de nuestra nariz y boca, y obviamente ahí va a haber linfocitos B o linfocitos T, y va a haber neutrófilos o macrófagos que permitan la detención en la zona de esos agentes extraños que puedan entrar. Por eso dice que produce anticuerpos, pero son barreras físicas que nos ayudan a proteger la entrada de esos agentes a nuestro cuerpo. El timo, que también lo vimos, esa es la multiplicación, desarrollo y formación de linfocitos T, ¿sí? Que son las células formadas en la médula ósea. Entonces aquí lo único que va a suceder, lo más importante es esa regulación y maduración en el timo. Tenemos varios ganglios dispersos en nuestro cuerpo que permiten la distribución más específica y estratégica de las células inmunológicas para proteger todo el cuerpo. En general, los ganglios sirven como ese almacenamiento que ayer decíamos que era como una estación donde las células inmunológicas permanecían hasta que sean necesitadas y entonces se puedan distribuir o irse al lugar donde es necesario su función de esa célula inmunológica. Luego aquí está justamente lo de la médula ósea, que les decía es la parte interna de los músculos huecos y largos,
que aquí tienen origen los linfocitos, porque hay células madre que producen linfocitos, son específicas estas células madre, que ya puede ser que produzcan linfocitos B o linfocitos T más específicos, y también producen los monocitos, que por ahí que alguien me preguntó algo de monocitos, que estos monocitos luego se transforman a macrófagos que tienen la capacidad de fagocitar agentes extraños. La piel también es una barrera que debe sostener a los organismos invasores, es una barrera física que ayuda a que nada entre en nuestro cuerpo, pero la piel tiene una función más inmunológica que obviamente no pertenece a lo que es el sistema linfático. Luego el vaso, pues vaso es el más grande de los órganos linfáticos, almacena linfocitos, que quedamos que son linfocitos B los que se encuentran en el vaso, y aquí llegan a su maduración y también son regulados para verificar si los linfocitos están bien o no. Si no están bien, los manda a hacer apoptosis, y si están bien, los manda a torrente sanguíneo o a donde sean necesitados. Las placas de Peyer, que estas no se las puse en ninguna diapositiva, pero las placas de Peyer, estas se encuentran en los intestinos y son agrupaciones de tejido linfático, ¿sí? Que están en la parte baja del intestino delgado. Y esto es una forma de también verificar o regular a algún agente que pudiera estar cercano o en los intestinos. Ya saben que en nuestro intestino delgado se crea la absorción, es parte de la digestión, y aquí hay bacterias que nos ayudan a la degradación de los alimentos, y estas bacterias son buenas, no son patógenas, pero también deben de ser reguladas porque si se salen de control puede que sí nos ocasionen algún daño como alguna infección. Sí, y hay algunos ganglios que por sus agrupaciones, su ubicación, tienen nombres específicos. Por ejemplo, están los ganglios linfáticos popliteos, que estos recogen el exceso de linfa en piernas y pies. Entonces, por la zona, luego tienen nombres de ganglios supracoclear, por ejemplo, pero es por la zona en donde se encuentran, aunque todos tengan la misma funcionalidad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Dudas del sistema linfático. Porque en piernas o pies luego tiende a acumularse por la circulación. Este, bueno, más bien podríamos verlo por la gravedad. Tiende a quedarse un poco de exceso en nuestras piernas y pies, y los ganglios tienen esa capacidad de recogerlo para regresarlo a torrente, bueno, para hacer como una circulación como tal de la linfa, pero en las extremidades luego se pueden acumular un poquito más. ¿Cómo no lo desechan? No, lo regresan. Ahí pueden regresarlo a torrente sanguíneo por los ganglios linfáticos, como veíamos ayer, que había vasos sanguíneos que se encontraban en los ganglios y que tenían la capacidad de regresarlo a circulación. Entonces aquí recogen la linfa que hay en exceso y la regresan a circulación sanguínea, o sea, la sangre. Si es por un gradiente de presión, pero acuérdense que los ganglios tienen esa capacidad de recoger y de llevarla otra vez a torrente sanguíneo o pasarla a la sangre, porque la sangre tiene que recuperar esa linfa.
Así es, y el timo T, sí, así es. En forma de resumen, tu resumen está bien. En los ganglios también aparte de almacenar células inmunológicas, porque les digo que son como estaciones de almacenamiento, esos ganglios también tienen esa capacidad de regresar la linfa al sistema circulatorio para otra vez que sea parte de esa sangre. Si recordamos ayer, la linfa se obtiene de la absorción del quilo. Cuando se hace la absorción en los intestinos del quilo, se pierde un líquido y ese líquido es linfa. Y entonces la linfa pues va a circular por los vasos linfáticos y estos, cuando tienen exceso de linfa, los ganglios tienen la capacidad de regresarle a la sangre porque son nutrientes que se perdieron en la absorción. Entonces esos nutrientes tienen que regresar a torrente sanguíneo y ser distribuido a donde es necesario. Por ejemplo, tiene lípidos y esos lípidos tienen que llegar al hígado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Y por qué tiene que regresar a la sangre? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Si quieren me regreso poquito a lo de la linfa, que era justo donde vimos esta parte. Sí, para el examen en realidad no les han preguntado mucho del sistema linfático, es más una cuestión visual lo que les han preguntado. Por ejemplo, me voy a regresar otro poquito, de que luego les ponen una flechita y luego les dicen que qué es, ¿no? Por ejemplo, les han preguntado de las amígdalas. O les pueden señalar el timo y les dicen qué es. Y ya, ustedes contestan o la médula ósea. Entonces ha venido más para señalizar, como más visible. En funcionalidad, me parece que el timo pone cuál de los siguientes es un órgano del sistema linfático y ha venido timo nada más, pero puede que venga vaso también. A ver, entonces, ¿en qué momento dije que se pierden nutrientes? La linfa es un líquido que se obtiene cuando se hace la absorción en los intestinos, en el intestino delgado, que aquí es cuando ya se llama, el bolo ya se llama quilo. Aquí se hace una absorción de la degradación de nuestros alimentos y cuando se hace esa absorción, pues tiende a perderse proteínas y grasas. Y estas proteínas y grasas las capta lo que es el sistema linfático, los vasos linfáticos hacen esa absorción y entonces forma ser parte de la linfa, ¿sí? La linfa entonces es justamente esta parte de líquido que proviene de los intestinos, que cuando se está haciendo la absorción se pierde, o sea que no se hace una absorción completa, y entonces esto que se pierde se pasa a los vasos linfáticos y forman la linfa. Pero estas proteínas y grasas tienen que ser regresado al líquido intersticial, bueno, a la sangre, que luego devuelve líquido intersticial, así se llama, o líquido linfático o linfa, se regresa a la sangre, porque son proteínas y grasas que algún órgano puede utilizar.
Por lo tanto, como son funcionales y en la linfa pues no se va a utilizar nada de esto, se lo tiene que regresar a la sangre para que puedan ser llevados a algún órgano que necesite estas proteínas y grasas, por ejemplo, al hígado, sobre todo, que lleva estos lípidos al hígado, porque en el hígado se hace todo el proceso de los lípidos. Ujú. Los neutrófilos tienen una respuesta celular. Que es el último transportador, pues va a tomar las proteínas y grasas que no pueden ser absorbidas o que no han sido absorbidas, y las manda a torrente sanguíneo. Las grasas son las que terminan en el hígado, las proteínas también pueden llegar al hígado, pueden ser distribuidas a una zona de interés o necesaria de ciertos órganos. Ujú. Sí, 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 también absorbe agua y evita que uno se hinche. Sí, sí es cierto, eso es verdad. Y es que la linfa prácticamente es sustancias que el intestino no absorbió, porque a lo mejor hay demasiado y siempre se pierde un poco. Entonces ese poco para que no ande ahí en las células la absorban y se hinchen, pues justamente pasan a los vasos linfáticos, se forma la linfa anda ahí dispersa por esos vasos linfáticos. Cuando hay demasiada linfa, los ganglios linfáticos empiezan a devolver la linfa a torrentes sanguíneos y a la sangre para que pueda ser distribuidos a donde sean necesarios. En realidad, los humorales, o sea, humorales, son linfocitos B. Siempre vamos a ver a los linfocitos B como de respuesta humoral. Y los eosinófilos en realidad son respuesta celular, porque atacan directamente a las células, como a los parásitos, por ejemplo. Y ya que ataquen a células o a algún agente extraño, ya estamos hablando que es una respuesta celular. Igual los basófilos. Entonces, respuesta humoral son todos aquellos capaces de producir anticuerpos. ¿Y quién produce anticuerpos? Linfocitos B. Y para fines del examen Ceneval, vamos a decir que mastocitos también. Solo porque los mastocitos ayudan a los linfocitos B a producir los anticuerpos. ¿Ok? Y a todas las demás células inmunológicas son de respuesta celular. Ándale, Navarro, es como si fuera una reserva lo que estaba hablando de la linfa. Bueno, entonces, otra duda, chicos, que tengan. Ah, sí, me habían dicho que pusiera la diapositiva de vaso. ¿Qué repito? ¿Qué de todo? Lo de los linfocitos, o sea, lo de la respuesta celular humoral. Sí, respuesta humoral para fines del examen, o sea, si les preguntan en un examen, ¿cuál de las siguientes células es de respuesta humoral? Ustedes van a contestar, bueno, van a buscar principalmente linfocitos B, ¿sí? Y si no vienen linfocitos B, buscan mastocitos, ¿ok? Respuesta humoral, linfocitos B y si no, mastocitos. Y en la respuesta celular, cualquier otra célula del sistema inmunológico. Eritrocitos, basófilos, neutrófilos, macrófagos, todos los demás. Linfocitos T, eosinófilos. Ajá. Entonces, igual apréndanse que los linfocitos B y mastocitos son humoral y todas las demás celular. Igual en celular
siempre le van a dar prioridad a los linfocitos T. Pero si no viene T, entonces ya buscan otro. Sí, solo esas respuestas pueden venir como respuesta humoral. Linfocitos B o mastocitos, no hay más. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, chicos, sería todo por hoy de mi parte. Y yo creo que su maestro a lo mejor ya puede mañana, no sé, ahí que los mantenga informados. Bueno, chicos, pues fue un gusto estar de nuevo con ustedes. Nos vemos, que tengan bonita tarde.